Bienvenidos a Estrellas Exclusivas. Aquí desvelamos las historias más cautivadoras y profundas de tus artistas favoritos, esas que nunca salen a la luz en los titulares. Si eres de los que se apasionan por los misterios y la intriga, quédate porque estás a punto de conocer una historia que sacudirá tus emociones y te atrapará desde el primer momento. Suscríbete ahora y únete a nuestra comunidad de investigadores de la verdad detrás del espectáculo, porque, créeme, no querrás perderte ni un solo giro de esta trama que está a punto de estallar. Campana Destellos. Desde hacía ya un tiempo, Kazu había comenzado a sentir como su mundo se desmoronaba lentamente. Todo a su alrededor había cambiado. Las paredes de su hogar, que alguna vez le parecieron seguras y llenas de vida, ahora la rodeaban con una sensación inquietante. Como si fueran el escenario de una historia que estaba perdiendo el control. ¿Qué había pasado con aquella paz que solía sentir en su vida? Cada rincón que alguna vez fue su refugio parecía cargarse de una extraña energía, una especie de oscuridad que la perseguía sin descanso, recordándole que su vida no era la misma de antes. No sabía exactamente cuándo comenzó esta transformación en su vida. Quizás fue algo que se fue acumulando lentamente, pasando desapercibido en medio de la rutina y los momentos fugaces de felicidad. Pero, poco a poco, lo que alguna vez fue un amor profundo, apasionado y casi mágico con Nodal, empezó a transformarse en un escenario de reproches, de heridas abiertas y de tensiones sin tregua. Aquel hombre al que un día Kazu consideró su compañero de vida, el amor que le daría estabilidad y apoyo, se había convertido en una figura cada vez más lejana, casi irreconocible. Las discusiones se habían vuelto tan frecuentes que los momentos de paz parecían casi inexistentes. No se trataba solo de palabras. Cada discusión traía consigo recuerdos y resentimientos que parecían nunca terminar. Las miradas que compartían ahora estaban cargadas de mensajes ocultos y las palabras parecían cuidadosamente seleccionadas para herir, para ganar terreno en una guerra emocional que Kazu nunca pensó que llegaría a vivir. Cada silencio en su hogar parecía resonar más que cualquier palabra. Era un eco de todo lo que se estaba perdiendo. De los sentimientos que una vez los unieron y que ahora parecían transformarse en armas para el siguiente enfrentamiento. Y en medio de toda esta tormenta emocional, estaba Inti, su hija, su razón de ser, el ser que llenaba cada espacio de su vida con una pureza y un amor inigualables. Inti era el centro de su universo, la luz en medio de la oscuridad que estaba envolviendo su relación. Cada vez que Kazu la veía, su corazón se llenaba de una fuerza indescriptible, de una necesidad de protegerla de todo aquello que amenazaba con destrozar su mundo. Pero esa misma pequeña, con su sonrisa y su inocencia, también era la raíz de los conflictos entre Kazu y Nodal. Cada decisión sobre ella se convertía en un motivo de enfrentamiento, cada pequeña elección generaba más y más tensiones. Inti, el símbolo de su unión, se había convertido en el centro de una batalla que Kazu jamás había anticipado. ¿En qué momento la historia de amor que vivían se convirtió en este campo de batalla emocional? ¿En qué momento, aquella promesa de eternidad y apoyo mutuo, se convirtió en un ciclo sin fin de reproches y acusaciones? Kazu no lograba entenderlo, y esa pregunta no dejaba de rondar en su mente cada vez que la tensión aumentaba, cada vez que una nueva discusión surgía de la nada. Cada vez que el amor que se habían prometido parecía desmoronarse un poco más. Jamás, en sus peores pesadillas, imaginó que una de esas discusiones terminaría llevándola a una fría y desolada celda en una estación de policía en el corazón de Ciudad de México. Ahí estaba, completamente vulnerable, enfrentando una realidad devastadora y un nivel de humillación que nunca pensó que le tocaría vivir. Aquella noche, que parecía ser otra jornada ordinaria en su intensa vida, terminó transformándose en una espiral de emociones y sucesos que la arrastraron hacia un destino inimaginable. Todo comenzó como una noche común, o al menos eso pensaba Kazu cuando, exhausta, llegó a su departamento en la colonia Condesa. Las luces de la ciudad parpadeaban al fondo, recordándole la rutina implacable de su vida pública. Con Inti profundamente dormida en sus brazos, podía sentir el peso de cada hora de vuelo, de cada concierto y de cada ensayo acumulándose en cada músculo. Las últimas semanas habían sido una carrera frenética de ciudad en ciudad, una rutina que no dejaba espacio para el descanso, ni siquiera para momentos de paz. Y cada reencuentro con su hija se sentía como un regalo fugaz y frágil, algo que ella atesoraba con el alma, pero que apenas duraba el tiempo suficiente para llenar el vacío que su ausencia le dejaba. Finalmente, al cruzar la puerta de su hogar, respiró hondo, esperando,
aunque fuera por unas horas, encontrar el refugio que tanto anhelaba. Deseaba que aquella noche le brindara un momento de tranquilidad, una pequeña tregua en medio de su vida acelerada, un espacio donde solo existieran ella e Inti, alejadas del bullicio y la presión que su carrera le imponía. Pero al mismo tiempo, había una inquietud latente en su interior. Esa noche, sin saberlo, había una sombra en su hogar, un presentimiento que la perturbaba aunque no supiera por qué. Mientras dejaba a Inti suavemente en su cuna, escuchó un sonido seco y fuerte que resonó en el pasillo, como un eco extraño que no encajaba en su idea de hogar seguro. Levantó la mirada, y lo que vio al otro lado de la puerta la paralizó. Un grupo de oficiales de policía, vestidos con chalecos y linternas, iluminaban el lugar con miradas implacables. Su hogar, su lugar de paz, se había transformado en un escenario de pesadilla. En ese instante, la idea de una simple discusión quedó atrás, y comprendió que algo mucho más grande y aterrador estaba a punto de suceder. Julieta Emilia Casuccelli, tiene que acompañarnos, pronunció uno de los oficiales, con voz dura y sin espacio para preguntas. Casu, que apenas podía procesar lo que ocurría, sintió como si el tiempo se detuviera. Un sudor frío recorrió su espalda, y su mente se debatía entre la confusión y el pánico. Inti, su pequeña, seguía dormida, ajena a lo que estaba ocurriendo, mientras su madre se enfrentaba a la incertidumbre más angustiante de su vida. Cada segundo que pasaba parecía un golpe al corazón, y Casu se dio cuenta de que el refugio que había buscado en su hogar esa noche se había convertido en un lugar del que ya no era bienvenida. En su mente, comenzaron a pasar escenas de las últimas discusiones con Nodal, de aquellas palabras fuertes que alguna vez pensó eran solo amenazas sin intención real. Pero ahora, esa misma figura de quien alguna vez fue su compañero de vida, parecía haber desencadenado el peor de los escenarios. Pero apenas colocó a Inti en su cuna, un ruido fuerte y seco detrás de ella la hizo girar rápidamente. Frente a ella estaban varios oficiales de policía, iluminando su hogar con linternas. Sus rostros serios y sus miradas sin compasión llenaron a Casu de un pánico que la dejó paralizada. No era una escena de película, no era un mal sueño. Esto estaba ocurriendo de verdad. Julieta Emilia Casuccelli, tiene que acompañarnos, dijo uno de los oficiales, su tono frío e impersonal. Casu, en estado de shock, apenas pudo procesar lo que sucedía. Miró a Inti, que seguía profundamente dormida, y luego volvió a ver a los policías. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están aquí?, preguntó con voz temblorosa, sintiendo un nudo en la garganta que casi le impedía hablar. Entonces, la respuesta llegó como un balde de agua fría: hay una denuncia en su contra. Tendrá que venir con nosotros para aclarar los hechos. La palabra denuncia la dejó helada, y en su mente apareció la imagen de Nodal. Hacía apenas unos días, habían tenido una pelea que parecía no tener fin. Discutieron por horas sobre Inti y la custodia, y él le había dicho que consideraría todas las opciones para quedarse con su hija. Pero, ¿significaba eso que había llegado a este extremo? ¿A ponerla en una situación tan humillante y dolorosa? Los oficiales esperaban en silencio mientras Casu trataba de comprender lo que sucedía. De repente, su celular comenzó a vibrar sin parar. Al mirar la pantalla, vio decenas de mensajes de amigos y colegas, todos con la misma pregunta: ¿estás bien? ¿Es verdad lo que están diciendo en las noticias? Con el corazón latiendo rápidamente, entendió que su vida había dado un giro vertiginoso, uno que la había colocado en el ojo de un huracán mediático. Durante el trayecto a la estación de policía, recuerdos de su relación con Nodal inundaron su mente. Pensaba en aquellos días en que compartían risas, secretos y sueños, cuando todo parecía tan perfecto y el mundo les pertenecía. Pero ahora esos momentos parecían tan lejanos, tan ajenos. Desde el nacimiento de Inti, la relación había cambiado. Ambos querían lo mejor para su hija, pero las diferencias en sus visiones y caminos comenzaron a crear una grieta imposible de cerrar. Al llegar a la estación, Casu fue conducida a una pequeña sala de interrogatorio, una habitación que parecía sacada de sus peores pesadillas. Cada minuto que pasaba sentía como el peso de la situación aumentaba, haciendo que la respiración le doliera en el pecho. Finalmente, un oficial entró y se sentó frente a ella, sosteniendo un expediente grueso. Señorita Casuccelli, está aquí debido a una acusación presentada por su expareja, Christian Nodal.
Él ha solicitado la custodia completa de su hija, argumentando que usted ha puesto en peligro la seguridad de la menor, dijo con un tono implacable. Eso no es cierto, replicó Kazu inmediatamente, su voz temblando de ira y dolor. Jamás pondría en peligro a Inti. Ella es lo más importante en mi vida. Sus palabras resonaron en la pequeña sala, y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Pero el oficial, con una expresión impasible, revisaba sus documentos sin ningún atisbo de empatía. Aquí se menciona que usted ha estado ausente de manera constante y que su estilo de vida puede considerarse inestable para una menor, continuó el oficial, ignorando el evidente dolor que esas palabras causaban en Kazu. Aquellas palabras perforaron su corazón como cuchillas afiladas. Era cierto que había tenido que ausentarse en algunos momentos debido a su carrera, pero siempre había intentado ser una madre presente, amorosa y entregada. Mientras respondía a las preguntas del oficial, sentía que estaba siendo juzgada no solo por sus decisiones como madre, sino por su derecho a vivir su vida, a perseguir sus sueños y a tener una carrera propia. Las horas se hicieron eternas mientras respondía preguntas sobre su relación con Nodal, sobre las giras, sobre sus decisiones, sobre su vida. Finalmente, le informaron que tendría que pasar la noche detenida. Sin fuerzas, agotada emocional y físicamente, se desplomó en la cama pequeña de la celda en la que la colocaron. El ruido de la calle y los murmullos de los otros detenidos le parecían distantes, mientras su mente solo pensaba en Inti. ¿Quién le estaría cuidando? ¿Estaría bien? Aquella preocupación era lo único que la mantenía conectada a la realidad, impidiendo que se hundiera completamente en la desesperación. Su mente comenzó a divagar, recordando aquellos primeros días con Nodal, cuando parecían estar en la misma sintonía. Ambos querían criar a Inti en un ambiente de amor y paz, lejos de los conflictos. Habían prometido que ninguna pelea entre ellos afectaría a la niña, que Inti sería su prioridad y que ambos harían todo lo posible para asegurar su felicidad. Pero ahora, todo eso parecía un sueño lejano y desvanecido. Nodal había decidido convertir su relación en una batalla legal y emocional, y Kazu apenas lograba comprender cómo había llegado a ese extremo. Sentada en la pequeña cama de la celda, Kazu sentía que el mundo se le desmoronaba alrededor. Pensaba en todas las veces que intentó encontrar un equilibrio, en cómo luchó para ser una madre presente sin dejar de lado su carrera. Sí, había cometido errores, pero ¿acaso Nodal no los había cometido también? ¿Acaso él no entendía que cada decisión que tomaba era también para asegurar el futuro de Inti? Recordó las palabras del oficial que resonaban en su mente como un eco cruel, ausente, inestable, en peligro. Era como si aquellas palabras fueran diseñadas para hacerla sentir que había fallado en su papel más importante. ¿Y Nodal? ¿No podía ver cuánto estaba esforzándose? ¿No entendía el sacrificio que hacía día tras día? Había noches en las que el cansancio y la ansiedad la vencían, y aún así encontraba fuerzas para continuar, porque Inti era lo que más le importaba. Pero ahora estaba claro que él estaba dispuesto a llevar su disputa a un nivel que nunca habría imaginado, utilizando cada uno de sus temores e inseguridades para hacerla ver como una madre irresponsable. Kazu y Nodal, esa pareja que alguna vez iluminó las redes sociales y los escenarios con su amor, están ahora en medio de una historia compleja y llena de emociones encontradas. Todo lo que parecía tan sólido y apasionado ha comenzado a tambalearse, y lo que alguna vez fue una conexión inquebrantable, ahora parece estar desmoronándose frente a los ojos de todos. Detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas, se desarrolla un drama profundo que va más allá de cualquier rumor o titular. Los que alguna vez fueron amantes, compañeros y confidentes, hoy se encuentran divididos por secretos, desencuentros y una serie de decisiones difíciles que ponen en juego no solo su relación, sino también su futuro y el de su hija, Inti. A lo largo de esta serie, vamos a desvelar los detalles más profundos de una historia que promete sorprendernos en cada capítulo. Desde los primeros momentos de amor hasta los conflictos que surgieron con el tiempo, exploraremos cómo se fue desgastando un vínculo que, desde fuera, parecía inquebrantable. Nos sumergiremos en los sacrificios y las renuncias que ambos hicieron para sostener su relación mientras enfrentaban la presión de la fama. Sus diferencias, que alguna vez parecieron enriquecedoras, comenzaron a convertirse en barreras insalvables, y la convivencia diaria, en un espacio de silencios y reproches no expresados. En los episodios que vienen, profundizaremos en los recuerdos de ambos, en los momentos felices que alguna vez compartieron,
y en aquellos pequeños indicios de distancia que comenzaron a manifestarse mucho antes de lo que cualquiera pudiera haber imaginado. Para entender esta historia, es importante explorar no solo sus grandes decisiones, sino también esos detalles aparentemente insignificantes que, con el tiempo, se convirtieron en grietas profundas en su relación. Testimonios de personas cercanas a la pareja nos ofrecerán una nueva perspectiva sobre sus vidas, revelando los desafíos ocultos y las batallas internas que ambos enfrentaron en privado. Además, descubriremos cómo la llegada de Inti cambió todo en sus vidas, brindándoles una razón para intentar preservar lo que quedaba de su amor, pero también añadiendo una nueva capa de complejidad a su relación. La pequeña, que representa tanto para ambos, se ha convertido en un punto de tensión y en el centro de una batalla emocional que ni Kazu ni Nodal pudieron prever. Inti es mucho más que un lazo que los une, es también el motivo que los enfrenta y el reflejo de sus mayores miedos y deseos. A medida que esta historia avance, veremos cómo Kazu y Nodal, quienes alguna vez compartieron sueños y planes a futuro, comienzan a enfrentarse no solo a sus diferencias, sino también a sus propias inseguridades. Las decisiones que tomaron para proteger su carrera y mantener la armonía familiar resultaron ser las mismas que los llevaron a esta encrucijada. ¿Hasta qué punto sus caminos se han desviado irreversiblemente? ¿Qué significó realmente la fama en sus vidas? ¿Y cómo es que los sacrificios que hicieron por sus sueños también les pasaron factura en su relación? Nos adentraremos en la vida de Kazu, en su lucha constante por equilibrar su vida pública y su maternidad, y en la carga emocional que esto le ha impuesto. Kazu, que alguna vez se sintió comprendida y apoyada por Nodal, ahora enfrenta la realidad de que sus visiones de vida podrían ser incompatibles. Por otro lado, también exploraremos la perspectiva de Nodal, quien, detrás de su imagen pública, alberga miedos y preocupaciones que lo llevaron a cuestionar si su relación realmente podría prosperar en un ambiente tan demandante. Estas diferencias, lejos de fortalecerlos, se convirtieron en el telón de fondo de una historia que revela la fragilidad humana detrás del éxito. Con cada nuevo capítulo, aprenderemos más sobre las decisiones que ambos han tenido que enfrentar y sobre los momentos críticos que marcaron el inicio del fin de su relación. Sin filtros ni adornos, descubriremos la historia completa, sus altibajos, las promesas no cumplidas y las palabras que, aunque nunca dijeron, reflejaban los conflictos internos que vivían. Este viaje nos permitirá ver de cerca no solo el dolor de una separación, sino también las complejidades y los sacrificios de una vida en el centro de la atención pública. Prepárate para ser testigo de un relato que va mucho más allá de la fama, un relato donde las emociones y los desafíos de la vida real nos enseñan que, detrás de cada figura pública, hay seres humanos enfrentando dilemas y luchando por aquello que realmente les importa.